Buenas tardes, bienvenidos todos a este ciclo de conferencias, que es una colaboración de ADIC con la revista Jumedre. Aquí con ustedes está Marina Gurruchaga, en representación de la revista, y Isidoro, que va a ser nuestro conferenciante hoy. Y yo nada más agradecer a Marina el colaborar con nosotros, es siempre un placer colaborar con ella. Y este ciclo de conferencias tiene un antecedente porque ya participaron en una pequeña presentación cuando se hizo el número de la revista Jumedre, y ahora mismo varios de los que entonces intervinieron van a desarrollar un poco más a lo largo. La primera conferencia, que es la de Isidoro hoy, el miércoles Marina, y el día 10 Ángel, que también está por ahí, Ángel, que nos ilustrará acerca del asunto el día 10. Entonces nada, muchas gracias por venir y adelante, paso la palabra a Marina. Nada, lo mismo, muchas gracias a Vic, que también siempre que pedimos colaboración para algún evento, para alguna presentación, muy amablemente siempre nos acoge. Y bueno, pues en esta ocasión lo que decía Marín, esto llega a partir de la presentación del último número de Jumedre, que fue un número especial sobre viario antiguo. Hay una serie de artículos, concretamente 5, y entonces pues nos quedamos un poco con las ganas, ¿verdad?, de desarrollarlo un poco más, porque se hicieron unas pequeñas presentaciones, pero supo a poco. Y mucha gente nos lo comentó y a nosotros también nos parecía como que procedía, ¿no? Entonces pues este es el motivo de este pequeño ciclo. Dos personas que también eran colaboradores de aquel número hubieran querido participar en el ciclo, pero bueno, lamentablemente por circunstancias varias no han podido. Y entonces, pues nada, pues tenemos la sesión de hoy de Isidoro, la mía será el miércoles y finalizaremos con la ponencia de Ángel el miércoles que viene. Y bueno, pues nada, agradeceros la asistencia y creo que se van a grabar, ¿no?, las conferencias, así que pues quien no haya podido venir, pues ahí tienen el material para cuando quieran visualizarlo. Así que muchas gracias y ya no me detengo más. Ya pasamos a Isidoro, Fombellida. Sí, ya que empezamos un poco tarde, pero bueno, vamos a meternos al grano. Y disculparme porque es que me ha costado horrores aparcar y llegar hasta aquí. Bueno, lo que yo les quiero presentar hoy aquí es una solución a ese itinerario de barro, a la placa número 1, que tantos dan por hecho que nada, que eso va a ser irresoluble, y vamos a ver que en alguna medida yo creo desde el punto de vista que no. Voy a intentar explicarlo lo más claramente posible, también lo más sintéticamente posible para no alargarlo demasiado, y por lo tanto nada, como sin más preámbulos, comenzar. Me voy a basar sobre todo en los aspectos de identificación de los caminos y de los lugares, de las paradas, de los mansios, podríamos decir, de esta placa número 1 del itinerario. No me voy a meter en otros aspectos historiográficos, del debate que ha habido sobre qué podía ser, cómo podía ser, etc., sino sencillamente en esto porque es lo que controlo, lo que domino más bien y que creo que va a tener más aprovechamiento en este momento. ¿Se ve bien? ¿No hay mucha luz en la sala que ve? Se puede bajar un poco la parte de abajo. Sí, se pudiera igual. Eso es. Bueno, para quien no lo conozca o no lo recuerde, ahí tenemos a la izquierda una imagen de la placa tal cual apareció, tal cual como está a la derecha, restaurada y expuesta en el Museo de Oviedo, y en medio la lectura según la interpretación que hizo García y Bellido. Entonces lo que nos está diciendo la placa, que ya está confirmada como auténtica, como romana, porque esto se discutió durante mucho tiempo, es que había un itinerario de uso común, de uso frecuente entre el interior de la península y la costa cantábrica. Sabemos que termina la costa cantábrica por el Portus Blendium de la última parada, que estaba citado por Plinio, y que hay un consenso en que se situaría en Soances. Se han propuesto otros lugares, pero bueno, el mayor consenso es como que sería el puerto de la ría de San Martín de la Arena. Y lo que no hay ningún consenso es en cuanto al inicio, porque está expresado por la ubicación de la Legión Séptima Gémina, y eso es más discutible, como vamos a ver. Luego hay una serie de paradas por el camino, una rama, que de momento se desconoce dónde está, Amaya, si es la Amaya que todos conocemos, la tenemos localizada, y
Y bueno, vamos a poco a poco, como vamos a ir desgranando cada segmento del itinerario, pues no voy a tener ya más en citar las otras, aunque aparecen algunas tan sonadas y tan documentadas como Julio Briga, Octavio Olca, Araquilún, que están en las fuentes, ¿no? De hecho, resolver el itinerario pues tiene muchos aspectos importantes, pero uno de ellos es fijar definitivamente la posición de esas localidades, de esas ciudades cántabro-romanas, ¿no? Bueno, se ocuparon de ello en primer lugar Antonio Blázquez, que la sacó de un olvido de unos 50 años, ¿no? En las cuales estuvo rodando por manos privadas y en las de a conocer por primera vez en base a unas fotografías que pudo ver, ni siquiera las tuvo en su mano. A los pocos años, en el 24, Maurice Venier hizo una publicación ya más extensa sobre ellas, tampoco las tuvo en su mano, trabajó creo que con las mismas fotografías que Blázquez, Adolf Sulten, García de Bellido y tantos otros. Todo el mundo se ha interesado porque al final era un documento muy tentador, claro. Aunque algunos llegaron a ponerlas en cuestión porque veían aspectos en esas tablillas que les resultaban sospechosos de falsificación y de falta de autenticidad. Como digo, un estudio de termoluminiscencia publicado en 2011 ha zanjado la cuestión, son romanas y por lo tanto ya se puede trabajar con seguridad sobre ellas. Y luego González Echegaray hizo lo que no hizo ningún otro, ni antes ni creo que después, que es proponer como inicio del itinerario Sasamón, Segisamo, y no León, como parece que fuera obvio porque el inicio del itinerario se marca en la Legio Séptima Gemina, que estuvo ahí destacada en León pues durante siglos, no unos años y unos siglos, ¿no? Pues viendo que no encajaba con inicio en León, él propuso Segisamo y en mi sentido, o sea, yo entiendo que lo clavó. Después ya no coincido para nada en la propuesta que hizo él, pero en eso sí, y es definitivo, porque es lo que desbloquea la interpretación de este itinerario. Estamos equivocados y tozudamente volvemos a León cuando vemos que todo se resuelve si tomamos como inicio Segisamo. ¿Se pueden proponer otras localidades? Bueno, que vengan quien lo proponga, pero con Segisamo cuadra, con Sasamón cuadra, ya lo veréis. Esto lo voy a comentar al final, creo que ahora nos va a confundir un poco más. Mirad, esto tenemos a la izquierda la lectura a través de la placa, luego en esas columnas la equivalencia de las millas que figuran en la placa a kilómetros, según el estándar que se utiliza normalmente, también según la propuesta de Blázquez para España, que es un poco más para Hispania, y luego la propuesta nuestra medida sobre mapa, y ya se puede ir viendo, comparando de las lecturas de esas medidas, que nuestra propuesta coincide en gran medida con lo expresado en la placa. Sin embargo, en el mapa que vemos a la derecha tenemos lo propuesto habitualmente, en este caso lo publicado en el estudio sobre análisis de termoluminiscencia, que empezaría en León y discurriría por unos caminos romanos que nadie conoce. Es imposible ubicar absolutamente nada, ni Rama, ni Amaya, porque se supone que tiene que haber otra Amaya por ahí, por las tierras leonesas, ni Villegia, Legio Cuarta, pues bueno, como se supone que estuvieron acantonados en Pisoraca, pues les obliga a pasar por ese punto, pero bueno, es un mapa que al final no explica nada. Y es imposible, porque se duplica la distancia prácticamente de lo expresado en la tablilla. Si queremos darle crédito a la tablilla, desde luego no nos sirve para nada esta interpretación, ¿no? Bueno, he marcado allá en rojo, como veis, el tramo final, la última etapa, la que iría desde Araquilún hasta Portus Blendium, teniendo en cuenta que no sabemos exactamente, no podemos confirmar que eran esas localidades, pero entendemos, todo el mundo interpreta que más o menos Araquilún está hacia la cordillera, hacia los pasos de la cordillera, y Portus Blendium en los Suaces. De esa etapa no me voy a ocupar porque es muy distinta de todas las demás, es muy larga, discurre por terrenos totalmente distintos, no hay estaciones intermedias, es mucho más difícil de interpretar, necesita mayor trabajo de prospección en campo y por el momento la voy a apartar. Entonces me voy a ocupar del resto de las etapas, desde el inicio hasta Araquilún. Bien, ahí tenemos la anterior, la propuesta, pero le he sumado la propuesta mía, empezando en Segisamo, con las paradas intermedias.
Bueno, ¿cómo se puede explicar un inicio en Segisamo con el nombre de Legio Septima? Echegaray propuso un par de cosas, yo no voy a extenderme sobre ello. Una de ellas era sencillamente por error, decía que el error no es un error del copista. Bueno, vete a saber. Pero también hay otra cuestión, las legiones se mueven y además se dividen y tienen destacamentos que envían a ciertos sitios. Esta misma tarde estaba leyendo un texto de García Bellido que él sospechaba que una vesilatio de la Legio Séptima estuvo ya preparando el terreno, por así decirlo, para la venida de sus compañeros desde su último destino en Europa Central. ¿Y esa vesilatio dónde estuvo destacada? ¿Lo sabemos acaso? ¿Estarían en Segisamo? Si estaban allí, y por ese tiempo, de ese tiempo data la información contenida en la tablilla, es lógico que coincidiera en Segisamo con este destacamento de la única parte de esa Legio Séptima que teníamos en Hispania en ese momento, ¿no? De hecho, él acotaba los años a mediados, bueno, ya en la segunda mitad del siglo I, y los que han estudiado la tablilla, independientemente del análisis de terminología que lo data 2 siglos después, siempre por la información que contenía han interpretado que databa del siglo I. Es curioso, bueno, Sulten del siglo II, pero solo el análisis lo ha traído hasta el siglo III. Bueno, como no quiero convertir esto en una película de suspense, ahí están las identificaciones tal como me salen a mí, sencillamente de trasladar las distancias al mapa. Tendríamos que entonces cuando habla de Legio Séptima estaría refiriéndose a Segisamo. Cuando habla de Rama sería las Padillas de Burgos, Padilla de arriba, Padilla de abajo. Están en la vía aquitana, están en la vía desde Italia hasta Astorga. La malla sería la malla de siempre, no hace falta buscar otra nueva. Villegia o Villelia, que no se puede leer de cualquiera de las dos maneras, sería un pueblo que se llama Villela. Coño, esto no cayó nadie en él. Si existe un pueblo que se llama Villela ahí, en el camino hacia la costa, en el camino carretero tradicional de toda la vida, porque eran los de las Asturias de Santillana, por donde irían antes de los romanos, y nadie ha caído en que Villelia y Villela son lo mismo. ¿La Legio Cuarta dónde estaba? En la Vega de Madre. Estaría luego en Pisoraca, sí, vale, pero en algún momento un destacamento de ella, o toda ella, estuvo en la Vega de Madre. ¿Octaviolca dónde caería? En Aguilar de Campo. Menudo asentamiento para una ciudad natal romana, Aguilar de Campo, es indudable. Se está excavando, se están encontrando cosas. Claro, la mayor parte de la ciudad romana está debajo de lo que se ha construido después. Julióbriga, cualquiera que tenga en la cabeza el mapa, ya se ve que no va a estar en Petroquillo, sino en Tamesa Rebolledo. Y esto no lo digo yo el primero, lo ha dicho el director de excavaciones que tuvo, Pedro Ángel Fernández Vega, lo viene sosteniendo desde hace tiempo, y defendiendo que Julióbriga está equivocado. Y por último, solo faltaba que hubiera un castro atacado por Roma, que estuviera a la distancia de Julióbriga que indica la tablilla, y lo hay, Aráquilo. Perdón, las rabas. Bueno, esto no es más que una comparativa entre las distancias dadas por la tablilla, las que el mapa, el trazado que propone Echegaray y el que he propuesto yo, en el cual, bueno, modestamente se ajusta mejor el mío, ¿no? No es más que para ver que bueno, cuántas posibilidades existen de coger enclaves y caminos potencialmente romanos, unos conocidos y otros potencialmente romanos, que se ajusten a lo que marca la tablilla. Es prácticamente nula fuera de la que es. Es prácticamente nula, porque a ver cuántos sitios conocemos que puedan encajar con esas localizaciones y cuántos caminos. Bueno, pues Echegaray, por unos motivos, bueno, podríamos estar aquí una hora analizando su propuesta y discutiendo por qué no cuadra, pero no cuadra, salvo el inicio. Bueno, aquí tenemos ya el trazado que yo propongo. Las premisas serían el inicio en Segisamo, no en León, que no tiene ningún sentido, tomar las distancias según lo expresado en la tablilla y no querer enmendarlo, como han dicho tantos. No está equivocada la tablilla es verdadera. Pues eso, vías identificadas como romanas o que potencialmente puedan serlo
por su probada antigüedad, y la identificación de las paradas de las mansios que sean compatibles con lo que expresa la tabilla. Y todo esto se va a cumplir, como veréis, ¿no? Vamos con los primeros tramos, ya que va por etapas, nos tenemos que detener necesariamente en cada una de las localizaciones y en cada una de las etapas. Como no sabemos inicialmente dónde está Rama, tenemos que tomar a las dos primeras de una vez, porque Amaya sí sabemos dónde está. Ahora bien, ¿qué Amaya? Amaya es una comarca. Hay varios pueblos que se llaman Cañizar de Amaya, Salazar de Amaya, Pueblos de Amaya, Puentes de Amaya, etc. Es una comarca, y lo ha sido siempre. Estaban las 4 villas de Amaya, que incluían a Sotresbudo, por ejemplo, y a Villadeo. ¿Tiene algún sentido cuando quieres coger un camino desde el interior hacia la costa, meterte en Peñamaya? ¿Tiene algún sentido meterse en el actual pueblo de Amaya, que está encajonado entre las montañas? No. Por lo tanto, lo que tenía que ser era una localización de la comarca de Amaya, pero a pie de vía en un sitio de tránsito, ¿no? Sea como fuere, las distancias en millas no tienen decimales, están medidas a pasos, y por lo tanto nos permiten un cierto error, un cierto margen de error. Bueno, vamos a transitar inicialmente, por lo tanto, por la comarca de Odra-Pisuerga, con destino a Amaya, y a los que conozcan los trabajos de Isaac Moreno Gallo saben que hay una calzada que va por ahí, que la encontró él, que está documentada arqueológicamente, porque vio gravas, todas las podemos ver por sus fotografías desde el aire, gravas exógenas en los labrantíos de toda esa comarca, y además muy bien definida, muy bien dibujada sobre el mapa, ¿no? Que iría desde Sasamón en dirección hacia Pisoraca, hacia Herrera de Pisoraca. ¿Qué pasa si aplicamos esa calzada al itinerario de Barro, a la placa? Que nos vamos fuera de Amaya. Amaya, según eso, estaría en el valle del Pisuerga, y ya sabemos que no está ahí, está antes. ¿Cómo se explica que no utilizaran esta calzada, que no fuera la que está reflejada en la placa? Pues porque es posterior. Porque es posterior, es un atajo a los caminos previos que se utilizaron durante las guerras cántabras y en los inicios de la romanización. ¿Qué caminos se utilizaron? Los autóctonos. Ahí había caminos ya. El que va de Segisamo hacia el oeste, que va a pasar de Sóbrega, Osorno, cercanías de Osorno, ese ya existía, y ese es el que utilizaron ellos para consolidar un camino a la romana ya. Y existía el que yo voy a proponer hacia el norte, que partía desde ese rama, desde las Padillas. ¿Y qué hicieron ahí? Pues adecuarlo para el uso legionario y para el uso comercial al estilo romano, pero es un camino obviamente que era anterior, era autóctono. Entonces habría dos formas, bueno, ahí nos caería la rama si tomáramos esa vía, que es la que va en rojo, y esa que aparece ahora en azul, con dos franjas en azul, sería la propuesta de Echegaray, que sería al norte y luego al noroeste, hacia la comarca de Amaya, él realmente hacia el pueblo de Amaya o hacia el Castro, no sé muy bien por qué, lo explicaba hasta ahí. Luego hay que salir otra vez de esas montañas, bueno, en fin. ¿Qué hallazgos romanos hay ahí? ¿Qué evidencias de calzadas o qué evidencias de asentamientos romanos compatibles con esa rama o con un establecimiento romano en Amaya? En Amaya sí lo hay, pero el resto no lo hay. Y esa es mi propuesta, la morada, que en principio partiría hacia el oeste, hasta las Padillas, y luego derecha al norte hacia la comarca de Amaya. ¿En qué se sustenta? En la vía gitana, en la vía de Italia hacia España, que pasa por ahí. ¿Qué tenemos en rama que pueda indicarnos que a lo mejor estamos en lo cierto? Perdón, en rama, en las Padillas, perdonad que de vez en cuando... ¿Qué tenemos en las Padillas que nos pueda indicar que un asentamiento romano hay de mantenimiento de una vía, una encrucijada o lo que sea? 2 miliarios, aparecen miliarios todos los días, es verdad que no. No son las encrucijadas uno de los sitios donde aparecían los miliarios, pues ya aparecieron dos remociones, dos arreglos de esa vía. Podía ser solo referencia a la vía gitana, ¿vale? Pero precisamente a la distancia que nos marca la tablilla donde estaba ese rama, ese desvío necesario al norte, ahí es donde aparecieron esos miliarios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el camino en sí. El camino, ese trazado hacia el norte, que va más o menos siguiendo paralelo, a veces cruzando el río Fresno, un tributario
del Pisuerga fue un camino utilizado en tiempos de las Asturias de Santillana. ¿Cómo se puede saber esto? Pues porque en Padilla de Arriba, a las afueras, se llama Carrera de Carreasturianos. Carrera de Carreasturianos. Eso sí que es un regalo, que desde que ese camino dejó de ser transitado por asturianos de Santillana, todavía se conozca a día de hoy con ese camino. Tú preguntas en el pueblo y te señalan en el sitio, ¿no? Bueno, ese era el camino que recorrían hacia la costa de Cantabria los carreteros, y los romanos no habían de hacerlo antes, seguramente. Bueno, y tenemos los dormilleros cuando estaban expuestos en dependencias del Ayuntamiento de Padilla, que ahora están en el Museo de Palencia. Tenemos ahí, bueno, pues de planimetría antigua, donde pone Carrera de Carreasturianos. Tenemos arriba de todo, que estoy contando un poco desordenado, el trazo de la vía aquitana propuesta por Isabel Moreno sobre el camino que hoy se llama de Carremelgar. Y luego abajo a la izquierda, campamentos romanos. Hay campamentos a lo largo de este itinerario, qué curioso, ¿no? A mitad de camino, al cruzar el río Fresno, hay uno, que han dado en llamar la calzada, porque el sitio se llama la calzada. Ese sitio tiene varias particularidades que lo diferencian de otras estructuras campamentales romanas que se encuentran en la comarca. Una de ellas es que no está en ningún sitio dominante, no es un campamento para agredir a ningún castro, sino que está en el valle, está pegado al río, pero está en el sitio donde se cruza la traza de la calzada de siempre, la que yo propongo, con la que determinó Isaac Moreno. Justo en la encrucijada, justo donde se cruza, y justo donde se cruza el río, además. Otro dato interesante es que este camino que yo estoy proponiendo al norte ha tenido más vigencia que el hallado por Isaac Moreno. Y eso nos lo indica, entre otros factores, el siguiente. Cuando ya esa calzada estaba en desuso, un tramo que quedaba todavía en uso hasta cierto punto, que iba precisamente desde la zona del río Fresno hacia el noroeste, buscando el valle del Pisuerga, lo llamaban calzada traviesa, calzada atravesada. Y si esa era la atravesada, lo importante era la que no era atravesada, la que iba de sur a norte. Ay, perdona, ibas a tirar una foto de mí. Vale. Pero te lo puedo pasar. O bueno, lo puedes consultar en Comer. Mucho mejor. Sí. Bueno, mirad, la foto esa de la lupa sería lo que el camino después de la concentración parcelaria, pero en el lugar de esa carrera de Carreasturianos. La sombra azulada que se ve en el horizonte al fondo es Peñamaya. Lo tienes ahí, marcando perfectamente el lugar de destino. He sacado abajo un detalle del suelo de ese camino. Yo cuando hablé con Isaac Moreno sobre la posibilidad de que existiera ahí un camino romano de sur a norte, él me dijo que lo había buscado por activa y por pasiva, que lo único que había encontrado era la calzada esa orientada al noroeste. Pero claro, lo que no me dijo en ese momento es que entre Sejísamo y Osóbriga, entre Sasamón y Osorno, tampoco nadie, ni él, ni Abásolo, ni Virgén, habían encontrado ni rastro arqueológico de una calzada, y sin embargo esa la dan todos por segura. Y ahí está probablemente la explicación, en ese mapa que tenemos ahí. Ese mapa de lo que tiene publicado Castilla y León, en su formación litológica, nos está indicando precisamente la comarca que cruza la vía aquitana desde Sejísamo hacia Osóbriga y el camino que yo propongo al norte hasta Amaya. Es toda una misma unidad litológica que está formada por unas gravas, por unas arenas y por unas arcillas en tal proporción que ahí no necesitas hacer nada para tener un camino carretero. No tienes más que pisarlo. Veis, hay extraído un cuadrado de 400 hectáreas en la zona esa de Carrera de Carreasturianos. De todos esos caminos que aparecían en planimetría, ¿cuántos creéis que eran carreteros? Todos. ¿Necesitaban tantos caminos carreteros ahí? No. Lo que pasa es que salían solos. O sea, bastaba pisarlos para que fueran caminos carreteros, todos ellos. Otra cuestión es la referente a torres de vigilancia, defensivas, bueno, podrían ser de mayor o menor antigüedad, eso habría que estudiarlo. Esa iglesia es románica del siglo XIII y se llama
de Nuestra Señora del Torreón, en Padilla de abajo. Está pegada a la traza propuesta por Isaac Moreno para la vía Aquitana, justo en el sitio donde debería arrancar el ramal hacia el norte, hacia Pillamaya. Si en el siglo XIII había un torreón, y probablemente ya desvencijado, a lo mejor con sus piedras le hicieron la iglesia, era un torreón muy viejo. No sabemos si sería romano, bueno. Más adelante está la torre, no sé si tengo foto de ella, creo que no, la torre de Tararrosa. Esa sí se conserva, y cada vez que la ponen los ojos encima de los expertos, la quitan años, la hacen más vieja, bueno, quitan años de... la suman años, mejor dicho. Y cerca está la iglesia de Santa María de Núñez, que si tú ves la torre de la iglesia, eso fue un torreón antes de eso. Y más adelante hay un campamento romano en un sitio que se llama Tortolondro, Torre Tolondro, no que sea Torre Londro, incluso, para dejarlo más claro, más redundante, ¿no? La zona estaba muy vigilada, muy protegida, a lo largo del camino que estoy proponiendo, no otra zona. Bueno, y esta sería la comarca de Amaya de destino. La flecha morada marcaría el sitio donde la medición te dice que debía estar ese puesto de Amaya. Y lo que hay es una colina y un manantial que va la gente del pueblo a buscar agua, aunque lo tenga a kilómetro y medio. Pero los romanos midieron muy groseramente, por así decirlo, lo que publicaron en la tablilla, y perfectamente podrían ser los campamentos, la flecha amarilla de abajo, los que están cerca de Sotresbudo, los que nos mostraran cuál era esa posición de Amaya que aparece en la tablilla, más o menos en ese rango, en ese margen. El trazado morado no es al azar, ese era el camino carretero de toda la vida, es por donde se sale de la comarca de Amaya hacia la costa, por ahí iba toda la carretería, porque por encima, hacia el norte, tienes todos los páramos, las Vallejas y toda esa zona tan difícil, ¿no?, de las loras de Amaya, ¿no? Vale, pues estando en Amaya, nos dice la tablilla que al cabo de 5 millas romanas llegamos a Villegia o Villelia. La lectura de Villegia la hace casi todo el mundo porque aparecen, bueno, si tú ves la grafía de las distintas letras que aparecen en la tablilla, realmente sí parece una G más que una L, pero fijaros qué curioso que Antonio Blázquez lo interpretó como L, fue el primero que lo publicó. Villelia suena más romano que Villegia, hay más cosas. Mirad cómo escribió el original Amaya, la M con 5 palos. Si hay una M con 5 palos, no puede haber una L con un rabito para abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este señor no era un hacha escribiendo, a lo mejor era iletrado el tío. Lo único que estaba haciendo era copiar letras, estaba copiando de otro sitio. Por eso hacía M's con 5 palos y otras con 4, como corresponde. Porque no es el único caso, en todas las tablillas hay una M con 5 palos mínimo. Bueno, pues que ahí se lee a Villelia o Villegia es de dudar, Bueno, el pueblo se llama Villelia ahora, ahí lo tenéis. Y en ese mapa tenemos el único paso razonable para un camino carretero de esos montes. A la derecha quedan las loras, a la izquierda quedan los montes fragosos, llenos de bosques, como veis, que caen hacia el río Pisuerga, en la zona de Alar del Rey, y por medio pasa el camino carretero de toda la vida, que se ve en la planimetría antigua, se ve en las primeras ortofotos, y del que actualmente puede quedar algún resto si se tuviera bien estudiado. Luego los circulitos que he puesto ahí son yacimientos inventariados por Castilla y León, pero que no han estudiado. O sea, los inventarian, que no está mal, que sepamos que hay algo, para que no se destroce, y cuando quieran pasar por ahí alguna obra digan, oye, primero hay que ver lo que hay, ¿no? Pero son como muy perezosos en estudiar eso. Oye, fijaros que están a ambos lados del camino, de Granás. Bueno, y en cuanto a Villelia, de ser Villelia, vendrá de Villa a Elia. Hombre, que fuera una villa parece razonable, y si conocéis el enclave sería más que razonable. Villa a Elia, y eso de Aelia, ¿habrá alguna familia romana que se llame Aelia? La hubo. La gens Aelia es una gens plebeya de Roma que floreció en el siglo V a.C. hasta al menos el siglo III. Ya solo faltaba que esos Aelia hubieran estado en España y aquí en el norte. Estuvieron en León,
y estuvieron en Segisa, estuvieron en Sasamón. Fijaros que Abasolo publicó un grafiti que hay custodiado en la iglesia parroquial de Sasamón, en la cual aparece un ahelio. Y los ahelios también, los de esta familia, se pagaron un puente en León. Dime. Ahí no sabes. Te tienes que poner más o menos a la altura. No tengo ninguna. Bueno, así que fijaros, lo de Villa Aelia en tal lugar parece bastante consecuente, bastante creíble, ¿no? Que hubiera una villa regentada por la familia Aelia en ese sitio. Bueno, mirad, en la foto esa se ve por dónde pasaba el camino carretero antiguo. Eso es lo único que queda, el seto. Pasaba por ahí. Las rejas de los sagrados de ahora son la leche, y cuando no meten la reja te meten un bulldozer, y te destrozan todo lo que hay. Cada vez que aparece por ahí una noticia que alguien metiendo un arado descubrió un mosaico, descubrió una lápida, lo que sea, es un milagro que se dé a conocer eso. ¿Cuántas cosas nos estarán perdiendo bajo las rejas de los sagrados? Multitud. Ese seto, a lo mejor ahora vamos ahí, ya no existe. Debajo de ese seto están las piedras que formaban el empedrado de un camino. Y es lo único que queda, porque lo demás ya estará. Ahí ya no hay más que ver. Y es justo ahí, en el collado, por el que se pasaría desde Amaya a Villela. Que yo he dado en llamarlo collado del Carrascal, porque bueno, no le he dado un nombre específico, pone el Carrascal en los mapas, pero bueno, y ciertamente hay un Carrascal además. Bien, si damos por bueno que Villela, me parece bastante razonable, sabemos que al cabo de 5 millas romanas llegaríamos a un establecimiento de la Legión Cuarta. Pero ya sería casualidad que camino de la costa hubiera un establecimiento de legionario, ¿no? Oye, pues lo hay. Está publicado por Javier Quintana, que ahí hay bueno, hasta hay restos romanos de muy variopintos, entre ellos interpretan que una estructura campamental, en la Vega, no hay que subirse al yacimiento de Ciudad, en la propia Vega, en Santa María de Madrid. Pero bueno, primero tenemos que llegar hasta allí. ¿Por dónde llegamos? Pues bueno, a mí se me ocurren 3 caminos, y están ahí los 3 marcados en la imagen, en el mapa del centro, que serían, por la izquierda, hay un camino antiguo ahí que comunicaba Villela con Becerril y Carpio, cruzando, vadeando, o no sé cómo pasarían, la verdad, el río Pisuerga, y que de momento, al no haber podido hacer trabajo de campo para comprobarlo, pues lo tengo un poco en la nevera, por así decirlo. Luego está el del medio, el azul, que es el propuesto por Isabel Moreno. Y luego estaría el que yo propongo por la izquierda. Vamos a ver cómo son esos 2 caminos. La foto del ángulo superior izquierdo sería el trazado del camino propuesto por Isabel Moreno. Yo he estado ahí, he recorrido todo eso, y la idea que tengo es que no han ido a verlo. Porque si hubieran ido a verlo, no habrían publicado eso. Es imposible que una vía romana pasara por ahí. Un terreno fragoso, lleno de peñas, de vaguadas húmedas. Si hubiera habido un camino romano ahí, quedarían restos, porque habrían tenido que hacer infinidad de cosas para pasar por ese paraje. Justo por la izquierda, por el valle, pasa el Pisuerga, entre todo ese arbolado pasa el ferrocarril, que lo vemos a la derecha, y por arriba son peñas. De hecho, para que pasara el ferrocarril, mirad los desmontes que tuvieron que hacer. Si un camino romano pasaba por ahí, habría que haber hecho unas adecuaciones que habrían perdurado. ¿Aparece en la planimetría como camino? Sí, pero no nos indica que fuera carretera. Una rata de mulas, pues sí, pasaría por ahí arriba perfectamente, eso no cabe duda. Y sin embargo, con la misma longitud, un poco por el este, partiendo de Villela hacia Mave, tienes ese otro camino. No sé, me parece bastante más asequible y más romano. Aunque este es el resultado de siglos de transformaciones, la última probablemente de la concentración parcelaria, pero el trazado no debe haber variado mucho en cientos de años. Y cuando entras en el monte, porque no todo es vega como veíamos antes, tienes esa caja excavada en la peña. Se aprecia bastante bien, creo yo. Y tienes esta cuneta que vemos en la fotografía de arriba a la derecha, que está hecha a base de picar piedras y encastrar otras ahí alineadas con ellas. Y tienes en el mismo sitio, unos metros más allá, la cantera de donde sacaron las piedras.
que está en la foto de abajo de la inferior derecha. Y cuando transpones el collado, tienes lo que yo entiendo que es un ager bastante bien definido para la cantidad de años que lleva son de su uso y sin mantenimiento. Y ya cuando llegas a la Vega de Mave, tienes incluso lo que parece una venta, pero bueno, esto ya son elucubraciones más que nada. Pero cuidado que esa casa, que con aspecto de venta, está en el camino que estoy describiendo y no en el de San Moreno, que pasa por mitad de una vega en la cual no hay nada más que trigos, y la línea de ferrocarril cuando se construyó en el siglo XIX. Ese sería el camino. La línea roja más a la izquierda sería el trazado propuesto por esa lista. Esa es la casa. Bueno, el siguiente tramo nos llevaría del Legio Cuarta. No voy a entrar porque un destacamento de la Legio Cuarta pudo estar ahí en tiempos de la Guerra Arcántaras o posteriormente, etcétera, porque entonces, pues, lo ignoro. Tampoco he estudiado mucho la cuestión, pero es perfectamente factible. Otras personas lo han sospechado antes que yo y está publicado por ahí. De Mave hacia el norte, 5 millas nos van a dejar en Aguilar de Campo, que sería, por lo tanto, correspondiendo hasta Biorca. ¿Por dónde? Bueno, Isabel Moreno propone cruzar el Pisuerga primero, subir a la zona de Cildá y descender por el otro lado. Y sí dice haber encontrado, y lo tiene publicado con imágenes y demás, pues, un sustrato que parece que puede ser, pues eso, la preparación de un camino carretero. Existe otra posibilidad, que sería por la izquierda, donde actualmente el puente cruza hacia Olleros de Pisuerga, y que es si tú analizas el río, es mejor vado. También es cierto que ahí ahora hay un solo cauce, pero antiguamente hubo más. Los ríos en Las Vegas se dividían en 2, en 3 brazos. Era más fácil franquearlos así. Eso interesaba, aparte de para poner molinos, hacer regadíos y demás. Y ahí probablemente el Pisuerga estuvo dividido en brazos. Ahora es solo uno. Las confederaciones hidrográficas ahora lo que tienden es a convertir los ríos en canales de desagüe, y ahí se notaba muy bien eso. Ahora nadie propondría que el río se podía cruzar por donde lo han propuesto ellos. Pero bueno, mira cómo está el río ahora. Vamos. ¿Qué pasa por ahí? Había que hacer un puente, pero de bigote. Abajo a la izquierda, pues una propuesta de cómo podía ser la división en brazos del río al salir del cañón de la Horadada hacia la Vega de Mave. Bueno, la imagen de arriba a la izquierda pues sería la traza de vía propuesta por Isabel. Y arriba a la izquierda nuevamente lo que sería la bajada hacia Villaescusa de las Torres, creo que se llama. No, Villaescusa no recuerdo cómo se llama. Valoria, exacto, Valoria de Pilar. ¿Lo tienes escrito? Sí, seguramente. Muy pequeño. Tengo tanto escrito. Bueno, llegamos a Aguilar de Campo, y nos encontramos con las excavaciones que hace el INVEAC en Huerta Barona. Claro, unas excavaciones que se están haciendo muy despacito, que cada año, aún con eso, están dando resultados de que hay un asentamiento romano, y vuelvo a decir, ¿dónde estaría la mayor parte de la ciudad romana? Pues debajo de la ciudad, que es un asentamiento bueno. En los sitios donde se sospecha que hay yacimientos debajo de zonas urbanas, ¿qué es lo que se hace? Pues cada vez que se hace una obra de cimentación y se escarba el suelo, se tiene mucho cuidado primero de buscarlo. Yo cuando hice esa foto allí en el yacimiento que está excavando INVEAC en Huerta Barona, vi un solar que estaban cimentando en la calle que va del Arco de Reynosa hacia la plaza, y coincidí con una persona encargada de cultura en Aguilar del Campo y se lo comenté y se cogió de hombros. No habían mirado nada. Y la siguiente vez que fui ya estaba construido el edificio. Si ahí hubo algo romano, no lo sabe nadie. Bueno, si hasta ahora estamos en lo cierto, que hay que tener mucha confianza, ¿verdad? Con las 10 millas que marca la tablilla hacia el norte, desde Estalbiolca, llegaríamos a Cabeza de Rebolledo y no más allá. A la izquierda
la salida por una vía romana comprobada por Isaac Moreno hasta el río Rubagón, hasta las proximidades de Menaza, en Valencia. Luego, como veis, pega unas revueltas por el noroeste para, volviendo al este, alcanzar el yacimiento de Pamesa Rebolledo, por donde hace pasar su vía. Y en azul, el atajo que yo propongo. La primera parte, esos primeros 4 kilómetros que van en recto por Las Vegas al norte de Aguilar, él los conoció como uno de los tramos de vía romana mejor conservados de España. Y en 1 año y medio vinieron con la concentración parcelaria y lo destrozaron. ¿Y qué se ha salvado? 300 metros. Si lo queréis ver, tenéis que ir a las orillas del río Rubagón, cerca de Menaza, y ver los últimos 300 metros. Que vais a ver lo bien conservados que los tienen. Eso lo digo entre comillas y con ironía, porque eso que parece una cata arqueológica a la izquierda en medio de la vía, en realidad es un desagüe de la pista que hay al lado. Y la última vez que fui, el palista que estuvo escarbando la cuneta de la vía de grava echaba la tierra sobrante encima de la calzada. Es así como se está protegiendo los últimos 300 metros de esa calzada, después de haber destruido los casi 4 kilómetros anteriores. Así estamos. Y en el mapa de la derecha, ¿qué hago? Pues una vez convencido yo mismo de que el camino que empleaban los romanos y los asturianos de Santillana, porque nuevamente nos volvemos a encontrar ahí con el nombre de carrera asturiana, era el recto, no la revuelta esa por el oeste, pues había que darle pensar, ¿no? Y entonces, ¿qué demonios es lo que hay por la izquierda? Porque eso no lo dibujaron en base a nada. Hay algunas partes que sí, que son muy imaginativas, pero otras no. Ahí, esa revuelta por el oeste, por la zona de Bienestar, por Villa de Aguilar, en la ermita de la Virgen de la Calzada, se hizo en base a indicios ciertos. Ahí hay unas gravas exógenas nuevamente, ¿no? Que te están marcando el paso de una vía romana. Hay un miliario en Cordovilla, está la ermita de la Virgen de la Calzada, por ahí pasaban calzadas. Pero no eran las que utilizaban para ir a la costa, eran otras. Era una que partiendo de Pamesa Rebolledo, iba hacia el Alto Pisuerga, marcada en verde, en el mapa de la derecha. Y luego la conexión entre ambas, entre la zona de Menaza y Cordovilla. Curiosamente, el miliario apareció en una encrucijada a las afueras de Cordovilla, que es donde conectaría ese camino morado, el camino tradicional de conexión entre esos dos pueblos, a posteriori. Y precisamente en Menaza, y en esa orilla de Menaza, no en la otra, se encontró un miliario, un fragmento de miliario o monumento, no se aclaran los especialistas, que nos está indicando que tan valioso es el de Cordovilla como este otro para marcar la ruta, ¿no? Definitivamente, cuando tú estás viendo la última traza de esa calzada que queda llegando al río Rubagón, no tuerce a la izquierda como ha propuesto Isaac Moreno, continúa a derecha hacia el río, y ahí pasaba el río. Y lo pasaba porque por donde él ha propuesto es una vega inundable, que se ha inundado toda la vida, sobre todo con el desnieve. Y no hay en ella ni restos de ninguna estructura. Ahí no se podía pasar, no hay más que terrones. Y sin embargo, la vega se estrecha justo donde está el puente actual, las peñas se aproximan, la vega se estrecha y es donde es más factible el paso. La vía iba por ahí. Bueno, esto no me voy a hacer mucho en ello porque es la explicación de lo que estoy comentando, ¿no? Y además el mapa, yo entiendo que cuando lo ves por primera vez es difícil de interpretar, es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, tendríamos el río Rubagón con su vega, el pueblo de Menaza, tenemos la vía propuesta por Isaac Moreno, que sería esa línea rojiza que dobla hacia el oeste por mitad de la vega de Menaza, por la parte que se inundaba siempre. Tenemos el río encauzado, en el mapa he superpuesto los meandros que formaba el río antes de encauzarlo y convertirlo en un canal de desagüe, como digo. La foto del río está hecha en el punto donde cruza el puente actual, donde yo creo que se va vadeado desde siempre,
Y abajo está lo que queda del camino de conexión entre esta calzada por debajo del pueblo de Menaza hacia Nestar. Y lo que queda es el cartel que les indicaba a los conductores de ganados de que cuidado con el tren minero de Barruelo. No queda nada más. Lo demás está todo labrado, pero el cartel mira blanco, con las penas. Ahí, bueno, he remarcado lo que son los meandros del río antes de su encauzamiento, y ahí los caminos que yo propongo para remontar la colina donde se encuentra Nestar. Y arriba de todo, en el ángulo superior derecho del mapa, veis donde pone carrera asturiana. Los asturianos de Santillana iban por ahí, igual que en Padilla. Eso morado sería el camino de conexión entre las dos calzadas, la que iba directa para la costa, pasando por Camesa Rebolledo, y la que conectaba con la del Alto Pisuerga, que son propuestas meramente. Ahora hay que ir a buscar los indicios. Eso ya es más costoso. Bueno, algunos indicios se pueden ir viendo, ¿no? Plataformas de caminos abandonados que subían del río hacia Menaza, bordillos. Bueno, la foto de arriba a la izquierda es curiosa por cuanto por ahí pasaba una cañada ganadera. Y la franja rojiza que veis es el resultado de las deyecciones de las ovejas. Hace muchísimo que no pasa el ganado por ahí, pero el suelo se ha nitrogenado, eso se oxida y le da un distinto color. Y lo que queda a la derecha es más serio, porque pueden ser los últimos restos del empedrado de la calzada que yo estoy proponiendo. Tanto esa como la del ángulo inferior izquierdo. Si alguien quiere verlo, que se dé mucha prisa. Hay tractores muy potentes ahora, y cada año rumian más al labrar, y no van a dejar nada. ¿A dónde va a parar este camino? A Cuena. ¿Y qué significa Cuena? Cuena, Cueña, Concha, Cureña. Eso significa camino empedrado. ¿Y por qué se empedraba el camino ahí, el camino carretero en Cuena? Para pasar el río Alcorquero. Y ahí tenemos el vado. Ese es el vado actualmente. Lo que pasa es que ahora es una placa de cemento que te tienes que poner las gafas de sol en verano, porque eso refleja una barbaridad. Y debajo puede que estén los ganchos. Ahí puede que esté el camino enganchado. ¿Quién sabe si el original, el romano? Bueno, se puede picar un día. De Cuena en adelante hacia Bercedo sería esa pista que vemos arriba a la izquierda. Eso llegando ya a Bercedo. Y Bercedo, que está en la ladera del monte, tiene delante lo que vemos en la foto de arriba a la derecha. La Vega del Camesa y al fondo los montes Ornedo y Santa Marina, donde está documentado un castro, donde está documentado un asentamiento romano de campaña o de control, y donde a sus pies, en otra meseta, en un altiplano, pues estaría el yacimiento de Camesa Rebolledo, que todo el mundo coincide en que es mucho más extenso de lo que se ha excavado hasta ahora. Lo que pasa es que parece ser que el señor pide mucho dinero para que excaven sus fincas y no se lo quieren dar. Bueno, si estáis obligados, a lo mejor sí merece la pena subir la cuesta y darse, no sé. La mayor dificultad ahí era atravesar ciertas vegas inundables del Camesa y el río, ¿no? Pero bueno, hay soluciones. El puente Rodillas, que llaman, es el paso tradicional, todo el mundo te lo va a decir, y en cartografía antigua sí está documentado. Abajo a la derecha lo que tenemos es la plataforma de los caminos carreteros varios que subían desde el Valle del Camesa hacia el emplazamiento de Camesa Rebolledo, o hacia el pueblo de Rebolledo, o lo que queráis, ¿no? Fijaros que se llaman Las Carreras, y tú las ves, las carreras. Las ves ahí. Uy, perdón, no sé mucho. Ahí tienes la traza bien marcada, a su llegada al convento. Bueno, decía Pedro Ángel Fernández Vega, y lo sigue manteniendo, que la distribución de los hitos terminales parece significar que rodean realmente el emplazamiento de Camesa Rebolledo y que no tienen ninguna vinculación con Retortillo. Lo tenemos en el mapa de la derecha. La estrella es Camesa Rebolledo, las estrellitas son los lugares de aparición de los hitos terminales de las tierras de Huidóbriga, y la flecha indica dónde está Retortillo.
Y abajo tenemos una muestra de cómo se están haciendo las excavaciones actualmente en el yacimiento de Camesa Rebolledo y el abandono en el que está. Eso es un acopio de piedras que hizo un tractorista, las dejó ahí tiradas al lado del camino. La sombra que se ve al fondo de la foto es el edificio del Conventón, ¿no? Y el pedrusco de la derecha es parte de la pared de un horno de fundición vitrificado, y eso actualmente es basura, es escoria, está tirado ahí, lo han sacado de la tierra con la reja de un tractor y pasará a la historia porque nadie se ocupa de ello. Yo, por supuesto, lo he comunicado a todo el mundo, Cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo, pero estoy seguro que si vais mañana os lo encontraréis como yo lo vi hace ya meses, un año prácticamente. Bueno, si estamos en lo cierto y Pedro Ángel también, y Camesa Rebolledo es el auténtico Julio Óbrega y no Retortillo, sabemos que tenemos 5 millas, me voy para atrás otra vez, 5 millas para llegar a Araquilum. Araquilum está en los textos de Floro y Orosio, ¿no? O sea, ellos decían que fue un castro que fue atacado y con gran resistencia consiguieron vencerlo los romanos. No sé, hay mucha casualidad que hubiera un castro por ahí con esas características. ¿Cuántos tenemos? Bueno, tenemos el de Santa Marina por un lado, tenemos el Bermejo por otro, para de contar, en toda la comarca esa. No hay más evidencia a día de hoy de otro castro atacado. Pues justo en el camino hacia la costa, y a esa distancia, tenemos el de las Rabas, un castro que está bien datado cuando comenzó, los materiales que en él se han encontrado, cuando pudieron ser sus inicios y que acabó bruscamente con las guerras cántabras. Así que, bueno, en principio, contra las precauciones, podríamos decir que el castro de las Rabas, el entorno del castro, muchas veces el castro puede estar refiriéndose al reducto defensivo que ha sobrevivido, que hemos estudiado mejor, pero bueno, todo el entorno pudo ser conocido como Araquilum en realidad. Mejor asentamiento para un castro que el propio Claro de Ceará Marlantes. Yo no sé si ahí se ha excavado. Un miliario apareció ahí. Por ahí pasaba la calzada, según todos los indicios y estudios que se han hecho. ¿Cómo llegar hasta ese emplazamiento? Bueno, ya veis que hay varias opciones. La foto de la izquierda sería desde el Conventón bordeando la mata de Matarrepudio, buscando el paso más estrecho de la vega del río Henares. La de en medio, eso que parece un águer, eso es directamente desde el pueblo de Laya hacia el pueblo de Fombellida, por lo tanto salvando, haciendo un bypass al puerto de Pozazal. Y el de abajo a la derecha es un camino que no necesita mantenimiento ninguno, tal como veis ahí, entonces se llama Los Llanos, y es que es así todo, o casi todo él. No necesitas hacer nada con ese camino. Por ahí pasaba un carro entonces y pasa ahora. Están sin estudiar todos. Bueno, ese camino de Los Llanos, que es muy interesante, que va de Matarrepudio hacia el puerto de Pozazal, solo tiene un sitio complicado, que es la vega del río Henares, que ahí no es muy ancha, pero tiene pendiente, tiene humedades y escorrentías y demás. Ahí ese tramo de la vega del Henares sí hubiera requerido una intervención para convertirlo en un camino carretero. Bueno, pues todo ese destrozo, esa escombrera que veis ahí, es lo que queda del camino carretero. Cuando se hizo el ferrocarril, que por cierto está pasando en la foto central, está pasando por detrás, cuando se hizo ese ferrocarril, quedó cortado ese camino y se desvió por la izquierda, por donde ahora hay una espantosa cantera ahí pegada a Matarrepudio, y se convirtió, por su abandono, se convirtió en un seto, como pasa a tantos caminos antiguos. ¿Por qué? Porque sustratos de piedra no se araba y por lo tanto crecía la vegetación arbustiva y se utilizaba como lindero, y así ha estado durante decenas de años. ¿Qué pasa? Que el señor que lo explota ahora tiene un bulldozer chiquitín y lo ha destrozado todo. O sea, no ha dejado piedra sobre piedra. Yo no sé si ahora mismo se podría documentar ese camino como romano de haberlo sido después de la intervención que ha hecho. Una pena. Bueno, en Matarrepudio es algo que se encontró lo que llamaban ellos un pilón romano. Ah, vaya. Sí, No sé. Sí, está ahí en la bajada. Bueno, si alguien tiene un conocido que pueda estudiar eso y documentarlo, por favor, que se dé prisa, porque en 4 días no va a quedar nada.
nada que ver. En cuanto al camino que propone nuevamente Isaac Moreno, pues tengo que estar en desacuerdo con él. Fijaros, la mancha esa azul que he metido ahí sería la vega inundable del río Henares. En la primera edición del mapa del IGN, eso aparece marcado como pantano directamente. Ahora mismo no es tan pantano, ¿por qué? Porque están todos los ríos encauzados, incluido el Henares, hay mucha zanja, el río discurre más por abajo y además no nieva. Como no nieva, pues no se inunda. Pero fijaros, la traza de rosa es por donde él lo plantea. Yo creo que tampoco hicieron un trabajo de campo. La traza amarilla sería mucho más creíble. Ese camino yo lo corregiría pues por la ladera de la mata de Matarrepudio y luego cruzando la vega por un sitio más estrecho, de caliza a caliza, digamos, ¿no? Y luego para buscar la subida al puerto de Pozozal. Bueno, la foto de abajo ya sería el entorno de las Rabas, del Castro de las Rabas, con Celada de Parlantes, con la continuación de la calzada hacia la costa por el collado de Peña Cutral. Y claro, si dejamos huérfano a Retortillo sin nombre, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Bueno, pues ahí ya lo estoy indicando, podría ser Bélica, ¿no? El mapa de Ptolomeo no será un dechado de exactitud, pero al norte de Julióbriga y no muy lejos te sitúan una civitas cántabro-romana que era Bélica. No sé cómo decirlo, Bélica o Bélica, no sé qué sé, ¿por qué no va a serlo? ¿Ha aparecido acaso algún grafiti de que fuera Julióbriga? Los mismos de que sea Bélica. Bélica está disponible, es una civitas cántabro-romana buscando un emplazamiento. Ahí tenemos el miliario de Caro, que apareció, por cierto, en la entrada de Celada de Parlantes, indicándonos que estamos en el camino correcto hacia la costa. Bueno, estas son algunas estructuras que existen a lo largo de los caminos que estoy indicando, que bueno, yo no tengo una explicación para ellas. La de arriba está en esa zona de los llanos, la de abajo está en Canesa. No he visto nada publicado sobre ello, por lo tanto no... Bueno, lo he dicho sobre Arráquilum ya. No debería complicarme yo con esto, porque ya, bueno, el cometido está hecho. Hemos llegado siguiendo los pasos de la tablilla hasta Arráquilum, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis una de las ediciones del mapa de Ptolomeo con Julióbriga y como Bélica está encima. Bueno, si Julióbriga fuera con ese Rebolledo, Bélica perfectamente podría cuadrar con Retortillo. De todas formas, con Arráquilum tenemos lo que comentaba antes, que es un conjunto de lugares en realidad. Cuando se fundaron los campamentos de la Poza, el Castellum ese del Pedrón, en fin, para ellos el nombre Arráquilum, para los romanos, digamos, para los cántabros romanizados, tuvo vigencia durante un tiempo, luego seguramente se difuminó por otros, en base ya no a un castro destruido y arrasado, sino en base a los campamentos que se fundaron y otros emplazamientos como pudieron ser villas o algún otro establecimiento en lo que hoy es el núcleo rural de Celada de Parlantes. Bueno, el osito de la tésera de hospitalidad que con sus ligaduras, ¿no? un oso como símbolo de un pueblo, de una gente fiera, que se consideraban a ellos fieros y protectores, como lo es la osa, y que a la hora de establecer un pacto de hospitalidad, pues lo simbolizaron con ese oso, que era su animal totémico, lleno de ligaduras, atando su fuerza, su poderío, ¿no? En cuanto a... Bueno, yo llevo el apellido Fontbellida, ¿no? Que viene de ahí. Ahí tenemos la fuente. Si eso era... fijaros que hay dos Fontbellidas en Cantabria, no solo esta. Tenemos una aquí en Casas. En el testamento de Santa María de Yermo, cuando están definiéndose los límites correspondientes a Santa María de Yermo, se habla de Fontem Bellicam. Ojo, Fontem Bellicam. Fuente de los bélicos. Luego, en documentos siglos posteriores, ya era Juan Bellida, se castellanizó. De los bélicos nadie sabía nada, y eso sonaba a bellido, a hermoso, a tal. Tenemos por lo tanto, un Fontbellida, o un Fontem Bellicam, perdón,
en Cartes, aquí, en el Bajo Besaya, y otro más allá de la cabecera de Besaya, en el paso de la cordillera. Que fuera una fuente sagrada de los bélicos tiene su lógica, y que se cristianizara poniéndole una ermita en el siglo XII, siglo XIII, con una pila bautismal de arenisca roja, que sabrá de dónde la trajeron, que la tenéis ahí, porque es el color simbólico de Juan el Bautista. Todo parece que tiene un pequeño encaje, ¿no? Bueno, es una hipótesis nada más. Y esto es todo. No sé si contribuyo a aclarar alguna duda, a sembrar alguna hipótesis o alguna duda que uno ya tuviera, alguna ilusión por descubrir algo nuevo. Bueno, pues nada, os agradezco mucho vuestra atención y vuestros aplausos, y si queréis comentar alguna cosina. Yo sé que mejor, Ángel, mejor que se calle. El día bien, yo también diré más o menos, claro. Esto es muy lo llevamos por sitios diferentes. Muy atrevido. Pues nada.